Bueno, en este apartado vamos a estar haciendo la interpretación de nuestras tablas de frecuencia sociodemográficas categóricas nominal. Entonces tenemos nuestra primera tabla de frecuencia, que es el sexo asignado al nacer, en donde encontramos que sexo asignado al nacer están 19 personas, 18 personas marcaron femenino, lo que equivale a un 58% de nuestra muestra, y 12 personas marcaron masculino, lo que equivale al 38% por ciento de nuestra muestra. Eh, lo que interpretamos que hay una mayor acumulación en personas que su sexo asignado a nacer es el femenino. Luego sigue nuestra siguiente tabla, que es frecuencia, identidad de género, donde encontramos eh, donde tenemos 15 personas marcaron que se identifican como mujer, lo que equivale a un 48%. 8 personas marcaron que se identifican como hombre, lo que equivale a un 26%. Dos personas marcaron que se identifican como persona trans, lo que equivale al 6.5%. Dos personas marcaron que se identifican como persona no binaria o de género fluido, lo que equivale al 6.5%, y tres personas marcaron en prefieren no responder, con un porcentaje del 9.7%. Mm, en esta tabla pues podemos interpretar que tenemos alrededor de un 48 al 50% de personas que se identifican como mujer, y le sigue un 26% que se identifican como hombres. Igual tenemos una variación de identidades de género. Siguen nuestra tabla para el nivel de escolaridad, que ya es una tabla cualitativa ordinal, donde tenemos que 7 personas están cursando el bachillerato, lo que equivale a un 23% de nuestra muestra técnico-tecnólogo, 3 personas con un 9.7%, y 20 personas están cruzando un pregrado en la universidad, lo que equivale al 65% de nuestra muestra. Em, seguimos con nuestra tabla para la orientación sexual, en donde encontramos que 12 personas marcaron que su orientación sexual pertenece a homosexual, con un 39, alrededor de 39-40%. 9 personas marcaron en bisexual, que equivale al 29% de nuestra muestra. 5 personas como pansexual, que equivale al 16%. Heterosexual, 2 personas con un porcentaje del 6.5%, y prefiero no responder, 2 personas también con un porcentaje del 6.5%. Lo que quiere decir que eh, alrededor del 39-40% de las personas de nuestra muestra pertenecen a, tienen una orientación sexual de homosexual, y la que le sigue con un 30% son bisexuales. Bueno, acá ya tenemos nuestras gráficas, donde pues se evidencia mayormente las opciones que prevalecen o donde están más acumuladas nuestra muestra. Pues acá vemos que sexo asignado a nacer tenemos más femenino, de identidad de género tenemos que respondieron a nuestra encuesta más mujeres, en gran cantidad más mujeres, luego sigue hombres. Por acá tenemos nuestro nivel de escolaridad, eh, que nos muestra la mayoría de personas que están cursando un pregrado en la universidad. Y por último, la orientación sexual, donde tenemos que en mayor porcentaje están las personas que su orientación sexual es homosexual, luego sigue bisexual, y luego bisexual sigue pansexual en las personas que marcaron nuestra encuesta. Y ya esa sería la interpretación de nuestras tablas de frecuencia para las preguntas sociodemográficas. Muchas gracias.
Vamos a hacer la interpretación de los datos cuantitativos, en los cuales también hay dos datos que son cuantitativos de los sociodemográficos y los dos constructos de la investigación. Entonces, como primer dato sociodemográfico cuantitativo, es la edad de las personas, en donde la moda es de 20 años. Esto quiere decir que la mayoría de personas de la muestra votaron que tienen 20. También la mediana, que es como el dato central de la muestra, es de 21 años y la media es de 20,9 años. Entonces, la mayoría de personas pues tiene entre 20 y 21 años. Vemos que hay una coherencia y una relación entre estos datos, media, mediana y moda, lo que quiere decir que pues la mayoría de personas tiene estas edades. También en la simetría, vemos una simetría de 0,8, lo cual nos dice que es una simetría positiva, en donde los datos tienden a estar en los valores menores, es decir, que la mayoría de personas tiende a tener de la muestra, tiende a tener entre 16 a 22 años. Em, la curtosis es de 2,2. Esto quiere decir que los datos no se condensan todos en la parte baja, o sea, no están todos alineados en la parte baja como si hubiera la misma cantidad de personas de entre 17 y 18, entre 18 y 20, sino que hay más personas entre estos rangos y hay menos personas entre los bordes de la curva. Eso es lo que nos habla la curtosis. Y bueno, el dato mínimo, o sea, la persona menor que participó en esta encuesta es de 17 años y el máximo es una persona de 28 años, la mayor. Ahora pasando al el constructo sociodemográfico, bueno, al dato sociodemográfico del estrato socioeconómico, dice que la moda es de 2,9, esta estaba por aquí, quiere decir que la mayoría de personas votaron que son de este estrato. La mediana es de 3, es el valor central de la muestra. Y la media es de 2,7, estaría como por aquí. Vemos que la simetría es de 0,8, lo cual es una simetría positiva también, lo que quiere decir que los datos tienden a estar en los valores menores. Y la curtosis es de 2,3 también. Bueno, la simetría positiva habla de que pues la mayoría de personas, la interpretación es que la mayoría de personas están entre los estratos 1 y 2, y pues ya los datos mayores, que son 3, 4 y 5, hay menos personas en estos estratos, aunque hay igual, pero hay menos personas. La mayoría de la muestra está entre los estratos 2 y 3. Eso también es lo que nos habla la curtosis, habla de que pues no los datos están, no son equivalentes entre sí, o sea, no hay la misma cantidad de personas en todos los estratos, sino que hay más en los datos menores y hay menos en los datos mayores, o sea, hay más en los estratos bajos y hay menos en los estratos altos. Mm, ahora con el constructo de vergüenza en entornos escolares, eh, el dato mínimo es 15 puntos y el dato máximo es 55. Bueno, para esto hicimos 15 preguntas por cada constructo, en las cuales pues eliminamos 7, que son las que eran de opción múltiple y pues no podíamos casi cuantificar aquí. Entonces del primer constructo eliminamos 3 que eran de opción múltiple y en el segundo constructo eliminamos 4, lo cual pues dio en estos valores máximos según esas preguntas que eliminamos. Y 15 porque eran, si la persona respondía que nunca, o sea, si respondía el valor más bajo de la pregunta tipo like, por ejemplo, nunca, rara vez, a veces, nunca, rara vez, a veces, casi siempre y siempre. Entonces, si respondía nunca, pues solo tenía un punto. Y si respondía entre los valores más altos, que era a veces, casi siempre o siempre, pues tenía más puntos y ahí se iba cuantificando. Entonces, el valor más pequeño es de 15 de las personas que tuvieron los valores más bajos, o sea, de no
que no tenían tanta culpa en entornos escolares, y los más altos de que sí tenían mucha culpa en entornos escolares. Y bueno, este es vergüenza en entornos familiares. Perdón, al revés. Este es de vergüenza en entornos escolares y culpa en entornos familiares. Entonces, según esto del mínimo y máximo, pues voy a explicar los resultados que obtuvimos. Aquí muestra que la moda es de 42 puntos. Entonces, si el dato máximo es de 55, 42 pues muestra que, o sea, que la mayoría de personas que sienten un grado 42 puntos digamos que sí sienten bastante culpa, bastante vergüenza en entornos escolares, porque pues es un dato que está más allá de la media. Pues aquí estamos viendo la mediana y la media, que están más en valores centrales, están como por aquí. Entonces, que la moda estuviera aquí habla de que pues efectivamente sí, la mayoría de la muestra siente más culpa y más vergüenza en entornos escolares. Y también tenemos una simetría negativa, lo que nos habla que pues la mayoría de los datos ya, a diferencia de las edades que están en datos menores, aquí la mayoría de los datos tiende a ir a los datos mayores, a los puntajes mayores. Entonces la mayoría de la muestra tiende a estar en porcentajes altos de vergüenza en entornos escolares. Pues la curtosis, que ya es de menos 0,6, también nos habla que los datos sí están un poco distribuidos en todos los rangos, que hay valores mucho más altos en algunos puntos y en otros es más bajo. Es decir, que no tocan casi los extremos. O sea, había muy pocas personas que votaran nunca o casi nunca, y había también pues muy pocas personas que votaran siempre, pero sí había hartas personas que votaron casi siempre o a veces o frecuentemente. Y ahora con el segundo constructo, que es la culpa en entornos familiares. Entonces lo mismo, el dato mínimo es 15, es que cuando las personas votaban que casi nunca sentían culpa o nunca sentían culpa en entornos familiares. Y el dato máximo es 50, aquí es porque eliminamos una pregunta menos, entonces eran 5 puntos menos. Entonces las personas que más tenían culpa en entornos familiares, pues tenían 50 puntos. Bueno, ya en el segundo constructo, después de esto, la moda es de 34 puntos, donde está como por aquí. Esto quiere decir que la mayoría de personas tuvo estos porcentajes, en donde pues entre 30, 34, 35 puntos, lo cual muestra como un porcentaje de culpa familiar, de culpa en entornos familiares moderado, casi alto. La mediana también es de 38 puntos. Por aquí. Y la media de 35 puntos. Aunque los datos son un poco diferentes, pues también se ve que no se alejan mucho, en realidad, porque pues están todos ahora sí un poco que más dispersos en esta tabla. Aún así pues se ve que la mayoría de las personas de la muestra pues tienen un grado moderado alto de culpa en entornos familiares, y que también hay un alto porcentaje de personas que tienen culpa alta, no solo moderada, sino alta. Y esto se ve por la asimetría, que también es de menos 0,5. Esto quiere decir que es una asimetría negativa, en donde la mayoría, o sea, la muestra tiende a tener puntajes en los puntajes más altos, y pues en este constructo eso significa que la mayoría de personas tiende a tener un alto grado de culpa en entornos familiares por su orientación sexual. Y la curtosis es de menos 3,3, esto que también quiere decir que pues los datos están dispersos en toda la tabla, pero que hay unos que son más, es decir, que las personas, que la mayoría de personas tienen puntajes
altos en este constructo y que pues hay unas pocas que tienen bajos. O sea, la curva es como más recta. Y pues esto sería todo la interpretación de esta investigación. En las conclusiones podemos decir que pues en el constructo de vergüenza en entornos escolares se nota que las personas tienen un puntaje más alto en este constructo. Esto quiere decir que las personas tienden a tener más vergüenza en entornos escolares por su orientación sexual. Y en el constructo de la culpa en entornos familiares pues también se ve que hay tendencias a tener puntajes más altos. Esto quiere decir que también la mayoría de la muestra pues tiende a tener mucha culpa moderada o alta en entornos familiares. Muchas gracias.